Bienvenidos una vez más a este espacio que hemos construido juntos, este rincón virtual donde la pasión por las series turcas no tiene límites. Hoy nos preparamos para una inmersión profunda en ese universo fascinante donde las miradas hablan más que las palabras, los romances se construyen en medio de intrigas y los secretos se convierten en el combustible que enciende la llama del amor. Si eres de esos que viven pegados a la pantalla, esperando con ansias el próximo episodio de tu serie turca favorita, con el corazón latiendo al ritmo de cada giro inesperado, entonces has llegado al lugar correcto. Hoy vamos a desentrañar esos relatos donde el amor se esconde, se disfraza bajo máscaras de indiferencia, y a veces, hasta explota con una intensidad que nos deja sin aliento, transformando nuestras noches en maratones televisivos y nuestros días en conversaciones apasionadas sobre nuestros personajes favoritos. ¿Están listos para embarcarse en este viaje lleno de pasión desenfrenada, intriga que nos mantiene al filo del asiento, y mucho drama que nos toca las fibras más sensibles? Pues abróchense los cinturones porque comenzamos esta aventura ahora mismo. Y si por casualidad eres nuevo por aquí, te invito a que te unas a esta gran familia de amantes de las series turcas. Suscríbete al canal, activa la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros vídeos cargados de spoilers, análisis, y mucha, pero mucha emoción. Tenemos un montón de historias que compartir y momentos inolvidables que vivir juntos. Hoy en particular, nos vamos a concentrar en esas producciones que nos han hecho contener el aliento, que nos han dejado sin palabras por esos romances que se gestan en las sombras, donde los secretos y las verdades a medias juegan un papel fundamental en el desarrollo de las parejas protagonistas. Como lo anuncia nuestro título, vamos a hablar de Kerem y Hande, no precisamente de ellos como individuos, sino más bien de ese tipo de química explosiva y ese amor que se esconde tras la fachada de la amistad, la indiferencia o incluso el odio, que se niega a florecer abiertamente pero que al final, con la fuerza de un volcán en erupción, siempre encuentra la manera de brillar con todo su esplendor. Exploraremos varias series turcas que han sabido manejar esta dinámica a la perfección, tejiendo tramas complejas y personajes inolvidables. Les aseguro que después de este vídeo, su lista de series pendientes crecerá exponencialmente y querrán verlas todas de inmediato. Así que prepárense para descubrir nuevas historias que los dejarán pensando, para recordar viejas pasiones que los hicieron suspirar, y por supuesto, para dejar sus comentarios aquí abajo y contarnos cuál es su serie favorita y por qué. La conversación está abierta y sus opiniones son lo más valioso para esta comunidad. Empecemos este recorrido con una serie que seguramente ya conocen y aman con locura, Senkalkap, conocida en Latinoamérica como Love is in the Air, una joya de la televisión que conquistó corazones alrededor del mundo. A primera vista el género es comedia romántica, un espacio donde las risas y los momentos ligeros son el plato fuerte, pero no se dejen engañar por esta fachada de diversión, porque los secretos y los malentendidos están presentes en cada capítulo, tejiendo una trama compleja y fascinante que nos mantiene enganchados de principio a fin. Los protagonistas interpretados por dos talentos indiscutibles son la increíble Hande Erçel, quien encarna a Eda YLDZ, una joven florista con una personalidad vibrante y sueños que se niegan a ser silenciados, y Kerem Bürsin, que se mete en la piel del arrogante y exitoso arquitecto Serkan Bolat, un hombre obsesionado con el control, pero que en el fondo esconde una vulnerabilidad que lo hace aún más irresistible. ¿Recuerdan cómo comienza esta historia que ha cautivado a millones? Pues todo nace de un acuerdo, una farsa que tiene como objetivo recuperar el amor perdido de Serkan, un plan maquiavélico que, como suele suceder en las mejores novelas, se convierte en el punto de partida de un romance épico. Pero como si de una ley universal se tratara, lo que empieza como una simple mentira, una estrategia para conseguir un objetivo, se transforma en algo mucho más real, mucho más profundo y mucho más difícil de controlar. Y es aquí, precisamente aquí, donde los secretos juegan un papel fundamental en la trama, desde las verdaderas razones detrás del acuerdo, hasta los sentimientos que cada uno de los protagonistas intenta ocultar, no solo del otro, sino también de sí mismos. La serie es un verdadero torbellino de emociones, un vaivén constante entre la risa y el llanto, donde vemos cómo ambos personajes luchan con sus propias inseguridades, con sus miedos más profundos, mientras intentan lidiar con ese sentimiento poderoso que los atrae como un imán, sin dejar de lado el elemento sorpresa de la vida, ese factor que hace que esta historia sea totalmente adictiva y que nos deje pegados a la pantalla, deseando desesperadamente ver qué sucederá en el próximo episodio. Senkalkap nos muestra con maestría que a veces los secretos, por más dolorosos, incómodos o incluso humillantes que puedan ser, son la chispa que enciende la llama del amor verdadero,
El catalizador que permite que dos almas se conecten de una manera tan profunda y sincera que nada ni nadie puede romper ese lazo invisible. Y si lo que buscan es ver una química en pantalla que quema, que traspasa la cuarta pared y que los hace suspirar a cada minuto, esta serie es, sin lugar a dudas, la opción ideal. Además, el carisma innegable de Ande y Kerem juntos es un espectáculo que no se pueden perder, un factor que hizo que sus fans se volvieran locos en todos los rincones del planeta, convirtiendo esta serie en un fenómeno cultural que trascendió las fronteras. Ahora pasemos a una serie con un tono un poco más dramático, pero igual de atrapante y adictiva, **Kuzgun**, cuyo título se traduce como Cuervo, un nombre que ya nos anticipa un ambiente más oscuro y misterioso, donde el amor oculto sigue siendo el protagonista principal, aunque disfrazado de venganza y dolor. Aquí tenemos a Bararduk interpretando a Kuzgun, un joven que regresa a Estambul después de 20 largos años, cargando sobre sus hombros un plan de venganza que lo consume por dentro, y Burcu Biricik, que da vida a Dila, su amor de la infancia. Una mujer fuerte y decidida que deberá enfrentar un pasado que creía haber dejado atrás. El género podríamos definirlo como drama romántico con toques de acción, una combinación explosiva que nos mantiene al borde del asiento en cada escena. La trama se centra en una compleja historia de traición y justicia, un laberinto de secretos familiares que amenazan con destruir todo lo que los protagonistas valoran. El amor entre Kuzgun y Dila se ve constantemente obstaculizado por su historia familiar, una red de mentiras y conspiraciones que ponen a prueba la fortaleza de su relación, y los secretos que ambos guardan celosamente, como si fueran tesoros oscuros que no quieren que salgan a la luz. Hay una tensión palpable a cada segundo, una corriente eléctrica que recorre cada una de sus miradas, porque aunque se aman con una intensidad que los desborda, también se enfrentan a un pasado doloroso que se interpone en su camino, como un muro infranqueable que los separa. Lo realmente interesante de esta serie es que nos permite ver el lado más vulnerable de ambos protagonistas, quienes, por un lado, quieren protegerse de todo lo que les hace daño, y por otro, no pueden evitar sentir esta atracción irresistible que los une con una fuerza que va más allá de la razón. Kuzgun nos enseña con una crudeza conmovedora, que a veces el amor más profundo, el más sincero y verdadero, nace de las cenizas del pasado, del dolor y la desesperación, y que los secretos, esas sombras que nos persiguen, pueden tener consecuencias devastadoras que pueden cambiar para siempre el curso de nuestras vidas. Si lo que les gusta es el drama intenso con giros inesperados que los dejan sin aliento, y un romance lleno de obstáculos que pone a prueba la paciencia del espectador, no pueden perderse esta serie por nada del mundo. Continuemos ahora con un clásico entre los clásicos, una joya de la televisión turca que ha conquistado los corazones de millones de personas alrededor del mundo, **Karasevda**, conocida también como Amor Eterno. En algunos países, una serie que ha dejado una huella imborrable en la historia de las telenovelas. Aquí tenemos a Burak Özçivit interpretando a Kemal, un joven de clase humilde, con un corazón noble y un futuro prometedor, y a Neslihan Atagul como Nihan, una chica de la alta sociedad, una mujer atrapada en las cadenas de su destino. El género es drama romántico en su máxima expresión, y la trama se desarrolla en medio de una sociedad donde las diferencias de clase son un abismo infranqueable que separa a los enamorados, un muro que parece imposible de derrumbar. Kemal y Nihan se aman profundamente con una pasión que trasciende las barreras sociales y culturales, pero sus vidas dan un vuelco dramático cuando Nihan se ve obligada a casarse con otro hombre, un compromiso que la ata a una vida que no desea, pero que debe aceptar por el bien de su familia. A partir de este punto de inflexión, se desata un laberinto de secretos, mentiras y sacrificios, una telaraña de engaños donde el amor se convierte en una fuerza casi autodestructiva que consume a los protagonistas por dentro, una llama que arde con una intensidad tan grande que amenaza con consumirlos por completo. La serie es un claro ejemplo de cómo los secretos pueden mantener vivos los sentimientos, aunque la realidad sea muy diferente a lo que ellos sueñan, de cómo las verdades a medias pueden generar esperanzas infundadas y cómo el pasado, por más que se intente dejar atrás, siempre vuelve para atormentarnos. Karasevda es una montaña rusa de emociones, un viaje vertiginoso que nos lleva del amor más puro a la desesperación más profunda, que nos muestra la lucha constante entre el amor verdadero y un destino que parece empeñado en separarlos de cualquier forma posible. Y lo más impactante de esta historia es que a pesar del paso de los años, los secretos siguen latentes, como bombas de tiempo que pueden explotar en cualquier momento, marcando para siempre el destino de los protagonistas y dejando una cicatriz imborrable en sus almas.
Si lo que buscan es una historia que los haga llorar a mares, que los haga suspirar con cada escena romántica, y que los haga reflexionar sobre el poder del amor, sobre sus límites y sus consecuencias, esta es su serie, sin lugar a dudas. Ahora vamos con una serie que tal vez no sea tan popular como las anteriores, pero que comparte una premisa similar en cuanto a secretos y amores ocultos, **Zalim Istanbul*, o Ciudad Cruel, como la llamaron en algunos lugares de Latinoamérica, una producción que nos adentra en las profundidades de la sociedad turca y en las complejidades de las relaciones humanas. Aquí tenemos un elenco coral donde destaca la historia de Cemre y Cenk, interpretados por Sera Kutlubey y Ozan Dolunay respectivamente, dos jóvenes pertenecientes a mundos muy diferentes, pero que están unidos por un hilo invisible. El género es drama en su esencia más pura y la historia nos lleva a conocer dos familias, una rica y poderosa de Estambul, y otra humilde que se ve envuelta en sus vidas por circunstancias que parecen estar dictadas por el destino. Los secretos, las intrigas familiares que parecen sacadas de un libro de conspiraciones, y por supuesto, los romances imposibles, son el pan de cada día en esta serie que no da respiro. Cenk y Cemre tienen una conexión instantánea, una chispa que surge desde el primer momento, pero hay tantos obstáculos en su camino, tantos secretos que guardan sus familias, y tantos malentendidos que les impiden estar juntos, que su relación se convierte en un verdadero desafío que pondrá a prueba su amor y su paciencia. La serie explora con valentía las diferencias sociales, los juegos de poder que se ocultan tras la fachada de la riqueza, y cómo el amor, en ocasiones, puede convertirse en una herramienta para alcanzar objetivos egoístas. Zalim Istanbul nos muestra con una crudeza que duele, cómo los secretos de una familia, las mentiras y las traiciones, pueden afectar el futuro de todos sus integrantes, dejando heridas que tardan mucho tiempo en sanar, y cómo, a veces, el amor se convierte en una moneda de cambio, una herramienta para conseguir lo que se desea, aunque el precio a pagar sea muy alto. Los giros inesperados, las revelaciones que salen a la luz en el momento menos esperado, y las situaciones límite, hacen que sea imposible despegarse de la pantalla, que queramos saber más y más, y que nos quedemos con la intriga hasta el próximo capítulo. Si lo que buscan son tramas complejas con personajes que evolucionan de manera sorprendente y con secretos que se desvelan en los momentos más inesperados, les recomiendo que le den una oportunidad a esta serie, no se arrepentirán. Cambiemos un poco de registro para refrescar el ambiente con **Erkencicus*, conocida como Pájaro Soñador, en Latinoamérica, una serie que mezcla con maestría la comedia romántica con algunos momentos de drama, creando una atmósfera fresca y entretenida. Los protagonistas son Demet Özdemir, quien interpreta a Sanem, una joven soñadora, con una imaginación desbordante y una personalidad adorable, que trabaja en una agencia de publicidad, y Can Yaman, quien da vida a Can, un fotógrafo aventurero y dueño de la agencia, un hombre que parece haber nacido para explorar el mundo y que tiene una conexión especial con la naturaleza. La trama es más ligera que las anteriores, pero los secretos y los malentendidos también están presentes, aunque con un tono más divertido y menos dramático. Sanem y Can tienen una relación llena de altibajos, una montaña rusa de emociones donde la química entre ellos es innegable, pero a la vez, se ven obligados a ocultar sus sentimientos por miedo a lo que pueda pasar, a las consecuencias de ese amor que los desborda, pero que aún no están preparados para aceptar. La serie nos muestra con un toque de humor cómo el amor puede surgir en los lugares más inesperados, en los momentos más cotidianos, y cómo a veces, los secretos, esas pequeñas mentiras que nos contamos a nosotros mismos, pueden complicar las cosas más simples, convirtiendo un romance que podría ser sencillo en un caos lleno de malentendidos y situaciones embarazosas. Erkencicus es una serie ideal para aquellos que buscan una historia de amor divertida, con personajes entrañables que te roban el corazón desde el primer momento, y con momentos emotivos que te dejan con una sonrisa en el rostro y, por supuesto, con esa sensación de haber presenciado una historia que vale la pena vivir. Y por supuesto Can Yaman y Demet Özdemir son simplemente fantásticos en sus roles, su química en pantalla es tan natural que hace que cada escena sea un deleite para el espectador. Por último pero no menos importante vamos a mencionar a Philly Ask, una comedia romántica que aunque a primera vista parece ser más ligera, también esconde algunos secretos que alimentan la trama y que le dan un giro inesperado a la historia. Aquí tenemos a Burcu Özberk interpretando a Ayşe, una chica de buen corazón, pero que tiene una familia muy tradicional que la presiona para que se case, y a Alar Ertuğrul como Kerem, un joven empresario que parece no tener interés en el amor y que está más enfocado en el trabajo. Por supuesto, como es de esperar en una comedia romántica,
lo que empieza como un matrimonio arreglado, una farsa para complacer a sus familias, se convierte en una historia de amor llena de situaciones divertidas, malentendidos que sacan una carcajada y sí, también algunos secretos que los protagonistas ocultan por miedo a sus sentimientos, por no querer aceptar que se están enamorando de la persona que menos esperaban. A Philly Ask es una serie muy entretenida, una opción perfecta para desconectar del estrés del día a día y para disfrutar de una historia de amor que nace en medio del caos y la confusión, y que nos recuerda que a veces, el amor puede surgir cuando menos lo esperamos. Si lo que buscan es algo ligero con mucho humor, una química increíble entre los protagonistas y una trama que no los haga pensar demasiado, esta serie es para ustedes. Además es una excelente opción para pasar un buen rato y reírse un poco, mientras ven cómo los secretos se desenredan poco a poco, y cómo los personajes, poco a poco, se dan cuenta de que están hechos el uno para el otro. Y bueno, hemos llegado al final de este recorrido por los amores ocultos, las pasiones secretas y los corazones que laten al ritmo del drama turco. Espero que hayan disfrutado este viaje tanto como yo. Hoy hemos visto cómo los secretos, aunque a veces dolorosos, pueden ser el motor de grandes historias de amor, que nos hacen reflexionar sobre la complejidad de las relaciones humanas, sobre el poder de las emociones y sobre cómo las verdades a medias pueden cambiar el curso de nuestras vidas. Hemos repasado algunas de las series más icónicas que manejan esta dinámica a la perfección, desde la comedia romántica más ligera hasta el drama más intenso que nos hace llorar a mares. Ahora, me encantaría conocer sus opiniones. ¿Cuál de estas series es su favorita? ¿Hay alguna otra serie que creen que debimos incluir en esta lista? No duden en dejar sus comentarios aquí abajo porque me encanta leerlos y conocer sus gustos. Recuerden que este es un espacio para compartir nuestra pasión por las series turcas y para conectar con personas que disfrutan de las mismas historias. Y antes de despedirnos, los invito a que le den like a este vídeo si les gustó, que lo compartan con sus amigos que también aman las telenovelas turcas y que, si aún no lo han hecho, se suscriban al canal para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Tenemos mucho más contenido preparado para ustedes, así que estén atentos y no se olviden de activar la campanita para no perderse de nada. Muchas gracias por ver el vídeo y nos vemos en la próxima. Adiós.